Bienvenido a tu canal, La Verdad Ahora. Vamos a estudiar un tema sumamente importante. Vamos a estudiar hoy el plan de salvación. El plan de salvación. Isaías 59 del 1 al 2 nos habla. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, y su oído siempre está dispuesto para oírnos. Pero nuestro pecado nos han apartado de Dios y han ocultado de Dios por completo. El pecado nos separa de Dios y el oído de Dios no puede estar ahí encima para escucharnos, porque nuestras rebeliones han hecho división entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Bien. Entonces, pero Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador, siempre y cuando vaya humillado delante de su presencia, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Aunque nuestros pecados nos han apartado de Dios, Dios rompió, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, rompió el velo que nos separaba de Dios, para que tengamos acceso a entrar por fe al lugar santísimo de Jesús ahora. Eso, cuando Jesús murió, nos dio esperanza de salvación y vida eterna. Ya tú y yo, si vamos delante de Dios con fe, todos nuestros pecados serán perdonados, porque ya Jesús rompió el velo de separación que nos separaba de nuestro Dios. Pero ya tío tenemos acceso por fe para entrar al lugar santísimo donde está Jesús ahora. Está Jesús ahora. Pero nuestros pecados nos separan de nuestro Dios. Nos separan de nuestro Dios. La paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque la paga del pecado es muerte, siempre Dios está dispuesto y ha dado la solución para que seamos salvos. Si sigamos en el pecado, llegará un momento que ya nosotros no vamos a escuchar nunca la voz de Dios, la voz de Dios. Y el pecado totalmente nos lleva a la perdición eterna. La paga del pecado es la muerte, la muerte. Pero la esperanza en Cristo Jesús es vida eterna, vida eterna. Tenemos que reconocer nuestra falta e ir siempre humillado delante de Dios, reconociendo que hemos fallado para que Él nos perdone y así tener esperanza nuevamente de estar al lado de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Qué tuvo que hacer Dios para salvar al hombre? ¿Qué tuvo que hacer Dios para salvar al hombre? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra creer en la Biblia es obedecer, hacer lo que Jesús dice que hagamos. Eso es creer. El que creas en la muerte de Cristo, el que Él nos puede salvar, tiene salvación y vida eterna. Esa es la palabra creer, obedecer la palabra de Dios. Desarrollo del plan, lo que hizo Dios para salvarte a ti y a mí. Sí, a mí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, pues menospreciados, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos nosotros, cuando Jesús estaba muriendo, luego de Calvario, nos apartamos. Que Jesús se sintió solo en un momento, porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre él. El pecado no aparta de Dios, Jesús se sintió apartado de Dios, porque todo el pecado no estaba encima de él. Todo esto que vimos ahora, Jesús lo sufrió por ti, por mí. Y tú y yo nos apartamos, nos fuimos, nos cargamos como ovejas, para no ver lo que estaba sufriendo el Hijo de Dios en la cruz de Calvario. Todas las calamidades que puede suceder en el mundo, Jesús las sufrió por ti, por mí. Por eso él se sintió solo en una ocasión, porque al tener todo el pecado de la humanidad encima de él, porque el pecado aparta al ser humano de Dios. Por eso él se sintió solo, porque estaba llevando el pecado tuyo y el mío encima de su hombro. Hoy más que nunca yo tengo que agradecer a Dios. Y amigos, no siga vagando en este mundo de maldad. E entrégate a Cristo Jesús. Valora lo que hizo Jesús por ti en la cruz de Calvario. Como una oveja fue llevado al matadero, como una oveja cualquiera. Y ahí estaba muriendo el Rey del universo. Estaba dando su vida por ti, por mí, para que tú y yo tengamos esperanza de salvación y vida eterna. La muerte que sufrió, la tenía que sufrir tú y la tuya y yo. ¿Por qué? Por pecador, porque Jesús es justo, un Dios justo. Pero nuestro pecado, Él lo llevó hasta el madero, para que tú y yo tengamos esperanza hoy de salvación y vida eterna. Eso lo hizo Jesús por amor de ti y de mí. ¿Cuándo existe? Vamos a ver qué dice Romanos 16, 25 y 26. Sí. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora, a través de quien, a través de Cristo, que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente, para que obedezcan a la fe. Este evangelio fue dado por medio de los profetas. Todo eso estaba oculto, pero ha sido revelado a nosotros a través de los profetas, porque Dios no puede tener nada oculto, sino que Dios tiene siempre mensajeros para que tu pueblo pueda estar siempre conociendo la verdad del evangelio. Estaba oculto, pero por medio de los profetas Dios nos lo dio a conocer a nosotros. Y nos dio a conocer a su Hijo, Cristo Jesús, para que por medio de su muerte tengamos hoy esperanza de salvación y vida eterna. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora,
que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, sea dado a conocer a todas las gente para que obedezcan a la fe. Este evangelio, que es Jesucristo, se ha manifestado a nosotros ahora, para que por medio de la fe sigamos su pesada hasta tener el carácter de Cristo y así poder alcanzar la salvación y vida eterna. Eso es interesante, mi hermano y amigo. Interesante. Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Cristo Jesús dio testimonio a su debido tiempo, y el testimonio de Cristo es verdadero, Un testimonio fiel el que dio Cristo. El deseo de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento y que alcancemos los objetivos de salvación y vida eterna. ¿Quién es nuestro abogado? Hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escúchenme lo que dice aquí. Hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequen. Pero si por si acaso alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es que vamos a cometer pecado sabiendo que es pecado. Es si por si acaso caemos en pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Ese es nuestro abogado. Ahora, ¿cuál es el camino para llegar al cielo? ¿Cuál es el camino? Porque en Proverbio 16:25 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Solo hay un camino que nos lleva al cielo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, cuál es ese camino. En San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. El único camino que nos lleva al Padre, el Padre está en el cielo, es Jesucristo. Podamos llegar al cielo por medio de Cristo Jesús. Si cogimos el camino verdadero, que es el camino de Cristo, llegaremos al Padre que está en el reino de los cielos. Ese es el camino, no hay otro camino. Hay un solo camino que nos lleva al cielo y es el camino de Cristo Jesús. Después no hay otro camino. El único nombre dado a los hombres. El libro de los Hechos 4, 11 y 12 nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Solamente en Cristo Jesús podamos ser salvos tú y yo. No hay hombre dado del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos a través de Cristo. Después no hay otro más. A través de Cristo tú podemos ser salvos. Solo a través de Cristo. San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fueras. No hay pecador, por mucho que ha llegado, que Jesús lo separe de su vida. El que viene a Cristo Jesús, Jesús no lo echa fuera. Lo abraza con una mirada de amor, dispuesto a perdonarlo, a restaurar su vida y a darle salvación y vida eterna. Nadie que venga a Cristo, Cristo lo va a rechazar. No, lo va a aceptar, lo va a perdonar y lo va a salvar. Así es Dios, así es el amor de Dios. Todo el que el Padre va venido, vendrá a Cristo. El que viene al Padre, viene a Cristo. Y el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Él lo recibe con amor. Así es nuestro Dios. ¿Ha cambiado Cristo? Hebreo 13:8. Hebreo 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquel que hacía milagro, aquel que resucitó de los muertos, aquel que te dio esperanza a ti, es el mismo Cristo de hoy. Cristo no cambia ni ha cambiado. El mismo Dios que da salvación, el que resucitó, el que te dio esperanza a ti, tu hoy tienes salvación y vida eterna, no cambia. Cristo no ha cambiado y no cambia. Cristo es el dador de la vida, desde ahora y para siempre. Jesús no cambia, hermano. Cristo no cambia. Y la promesa de su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Porque no hizo Dios para mentir. Es Dios y Dios no miente. Así que Jesús pronto viene a buscar aquello que hicieron con él pacto con sacrificios. Retengamos nuestra fe. Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos mantener la fe en Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener la fe hasta que la promesa de la palabra de Dios se cumplan. Hay que mantener la fe hasta ver a cumplir en el Hijo del Hombre venir a la cruz del Calvario, hermano. La fe no puede titubear. La fe debe mantenerse firme a través de la promesa de la palabra de Dios. Nuestra fe no puede vacilar, hermano y amigo. Debe mantenerse firme. Hay que retener nuestra fe, hermano, hasta que la promesa de la palabra de Dios se cumpla. Hay que mantener la esperanza de que Jesús dijo en San Juan 14:1-3 que Él iba a preparar morada para vosotros. Y cuando Él la prepare, vendrá otra vez. Y Dios se tomará a mí mismo, dijo Él, para que donde Él está, todos nosotros estemos con Él.
Jesús dijo que viene a buscar a aquellos que lo esperan, lo que hicieron con él pacto con sacrificio. Si tú y yo queremos vivir la morada que Él está preparando, debemos entregarnos por completo a Dios. No es tiempo de jugar. Y a ti, amigo, no vagues más en este mundo de maldad. Toma el camino que te lleva a la salvación, que es el camino de Cristo Jesús. E entrégate a Él, búscalo a Él. No le dé más tiempo a Satanás para que te quite la vida. E entrégate a Jesús, que Jesús es la vida y la vida eterna. Amigo, suscríbete por favor al canal para que te fortalezca a través de la palabra de Dios. Y hermanos, no vacilemos. Abracemos salvación con temor y temblor. Porque Cristo ya viene. Cristo ya viene. No dejemos que Satanás nos quite la corona. Abracémosla y abratémosla porque ya Cristo viene. Entreguémonos a Él sin reserva y hagamos obra de arrepentimiento delante de Dios. Así que Dios te bendiga en esta noche. Y el amigo, entrégate a Cristo. Y suscríbete al canal para que muchas personas puedan conocerlo a través de ustedes. Así que Dios te bendiga. Deme gracias a Dios en esta noche por el estudio. Padre nuestro que está en los cielos, muchas gracias, oh Dios. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias porque tu palabra es vida para todos aquellos que la ponen por obra y práctica, Señor. Ayúdame, oh Dios, a vivir conforme a tu palabra, para cuando tú vengas a vivir en gloria, así vivir contigo por toda la eternidad, oh Señor. Bendice, oh Dios, todos aquellos que van a ver este mensaje y que se puedan entregar a ti sin reserva antes que sea demasiado tarde, para que en este mundo no sea más y yo pueda vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, oh Dios, por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria.